Listo, ahí vamos. Estaba diciendo como, claro, de todos modos los cuenteros narradores, los narradores, no la narrativa y cómo eso ha generado también un relacionamiento distinto con lo público, con el poder público también, y por ejemplo, el nivel que tiene J de, digamos que de incidencia a nivel nacional entre los cuenteros, pero a nivel Medellín, Antioquia, Sí, él tiene ¿no? como un liderazgo, ¿no? Tiene un liderazgo importante y además, por ejemplo, el hecho de que Medellín tenga la narración oral dentro del plan de bibliotecas, oralidad, etcétera, o sea, como que los narradores orales han tenido en cuenta dentro de esa política gruesa de fortalecimiento de la lectura, es algo relevante que se ha ganado y se gana, digamos que desde el ejercicio de los narradores de ir poniendo, como dándole lugar a su oficio. Pero, por ejemplo, Pacho, pues finalmente ha sido secretario, ¿me entiendes? O sea, como que de todos modos, ahorita Pati Mix está de secretaria de Cultura, se llama ya Seremi, de Ah, Valparaíso, sí. de la región de De Valparaíso. Valparaíso, nosotros estuvimos en Valparaíso. Sí, que es tan bonito. Entonces, de alguna manera, yo sí siento que tiene también que ver con la estructura de lo narrativo, o sea, de todos modos, lo narrativo, pues igual que el teatro, bueno, todas las artes te dan una mirada política, pero de alguna manera la narración te genera también una construcción de discurso, que también, pues no solamente es tomar posturas, sino que también creo que parte de lo que también hicieron Carolina, Pacho, Sandra, por ejemplo, con la gestión, también ha sido construir política pública. O sea, ellos han camellado mucho para que se abran espacios, y tú has camellado mucho para que se abran espacios de política pública donde podamos estar o caber, y a veces tiene que ver, o sea, de todos modos la incidencia de estar en el consejo, ¿me entiendes? O sea, como que hay muchos espacios que tienen que ver con los narradores y que además los narradores Tú, han dado más contenido, ¿tú ¿no? crees que si de pronto tú te hubieras dedicado, por ejemplo, al teatro y no a la cuentería, No, tu logro en la gestión y todos esos logros que has tenido habrían sido como los mismos? ¿O tú crees que la cuentería sí sí, yo creo que te ha sí fue visibilizado distinto, más? total, total. Yo creo que, digamos que si yo hubiera entrado a la SAP cuando me presenté, Ah, te presentaste a estudiar arte dramático. sí, 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 pero llegué tarde, o sea, en serio, cerraron las admisiones y yo llegué Ay, como a la no. ventanilla y no, ya cerramos. Sí, en esa época como no había internet. Y luego era anual y yo me retiré de la carrera el semestre de finanzas, entonces cuando llegué otra vez a presentar me dijeron, no, tiene que esperar 6 meses. Y tú sabes que yo de peladito era como, no, 6 meses es terrible, entonces yo ahí entré a comunicación y encontré la cuentería, bueno, etcétera, ya la vida siguió. Entonces yo finalmente no, pero claro, hay una cosa chévere, es que yo me he encontrado a la gente con la que yo hubiera estudiado en la SAP, esa Ah, generación, sí. claro, porque entraron en el tiempo en que yo no entré. Y claro, hay varios que están gestionando, pero indudablemente yo sí creo que el haber sido puentera me dio, digamos que muchas herramientas. O sea, primero me dio más visibilidad, por supuesto, porque entre toda esa cantidad de gente que sale, que arma grupos, que pues también ser punta de lanza es mucho más difícil. En cambio, entre los cuenteros, pues éramos menos, estábamos construyendo movimiento, entonces sí es más visible porque de alguna manera es como que dentro de todo el caos, dos o tres referentes pues se ven más que Claro. dentro de un marasmo de gente a nivel Claro, nacional porque cada y ya grupo hay es como un líder, o sea, jerarquías, el director del grupo siempre es como un líder, ¿no? claro, Es como un político ahí, sí. pero además de eso es que si te pillas, claro, la estructura del teatro ya llevaba muchos más años, en cambio en Cuentería Era llevaba nuevo. 10, entonces entre nosotros realmente, ¿me entiendes? O sea, poder ser parte visible del movimiento era mucho más sencillo que ser parte visible teniendo ya un histórico tan pesado, por ejemplo. Por otro lado, parte del tema de yo, pues obviamente digamos que ser cuentero, a mí hay una frase de Carolina Rueda que sí se la agradezco toda la vida, y es cuando ella dijo en una empalabra, o yo no sé, yo no me acuerdo ni cuándo ni dónde, pero me acuerdo que se lo escuché, que si el trabajo no existe hay que inventarlo, y para mí eso fue reclamo. Y creo que eso tiene mucho que ver con el ejercicio que hemos estado desarrollando de la narración. O sea, porque nosotros no empezamos a hacer un algo que ya estuviera estructurado para nosotros aprender y hacerlo y que nos llamaran. Hola, quiero un narrador,
mira, este es el espacio de cuentería, no existían, existían dos o tres, pero siempre nos tocaba inventarnos y además inventar que eso diera plata para más o menos moverse y vivir. Entonces, eso también, digamos que genera una búsqueda de gestión que es, digamos que de mucho más, hay que hacer más avanzada, por así decirlo, que la que tenían las demás áreas artísticas. Y sumándole que además la lectura desde las áreas artísticas era el Estado me tiene que dar y nosotros éramos, no me que yo tengo ganas de, y siempre hemos sido mucho más independientes del Estado porque nosotros producimos. O sea, nosotros nunca hemos esperado una beca de creación para sacar una obra. Sí, no, cuando llegaron las primeras becas ya estábamos Nosotros, trabajando hacía mucho rato. claro, y pues uno saca la obra cuando se le da la gana y la saca y la pone a rodar. A veces yo saco las cosas y luego sale una beca. Yo nunca me voy a presentar a becas porque siempre estoy a tiempo, ¿sí? Pero es como eso. A veces coincide, pero uno nunca espera que salga la beca para poder crear. Claro. Porque además viene lo otro, que es nuestra portabilidad, ¿no? Portabilidad, o sea, versatilidad. Por supuesto. Que, Pero además es eso, ¿no? Si no necesitas, tú no necesitas 60 millones para poder pararte en un escenario. Primero, o sea, puedes escoger una dinámica mucho más económica, aunque puedes hacer una inversión grande también, pero finalmente no, no es un condicionante, ni necesitas que la vuelta sea tener yo no sé cuánta gente para moverte, para todo. Entonces eso también da un nivel de independencia y también da un nivel de independencia en el discurso, porque la estructura del director con el séquito, que ya se está rompiendo un poco, es eso, como si el líder, el director o la directora, ya ahora sí tenemos directoras, antes no, teníamos casi, antes era solo Patricia Ariza sí, y no sé, Beatriz Monsalve en Cali, ahora ya hay un grupo más fuerte de directoras, pero parece que quien dirige lleva el pensamiento del colectivo eh, y entonces quienes hacen parte del colectivo se adhieren al pensamiento se de, someten, son subordinados, sí, más o menos, o se sí. adhieren y como que entregan esa voz, ¿no? En cambio, en la cuentería cada uno tiene su voz y eso también permite que construyas un discurso mucho más independiente porque es que tú eres tu propio grupo, todo el grupo eres tú. Claro. Sí, En cambio, en los otros se adhieren y entonces quien habla en nombre de todos, quien da, claro, es bonito porque significa que hay un pensamiento que los cohesiona, pero es muy loco porque casi nunca un X del grupo, ¿no? Nunca ahí sí, el extra, el actor 3, ¿no? Entrada 5, tiene voz en ese ejercicio de construcción discursiva o simbólica o estética. y a nivel internacional, ¿tú cómo lo comparas? Cómo nos, digamos, cómo se comporta eso en otros escenarios que tú hayas conocido? ¿No? Porque los movimientos son diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, es la impresión que yo tengo porque no he tenido esa oportunidad como o sea, he conocido Venezuela, por ejemplo, pero tengo la impresión de que, por ejemplo, en Argentina el movimiento es mucho más como de mujeres pensionadas, o sea, como de una población, La puerta que me da. como de, como de Ay, una, qué pena. como de una población eh, como salida ya como del mercado laboral como tal. O sea, nosotros somos como un grupo o como un ámbito más joven de la frontería, pero no sé cómo lo ves Pero tú. un ámbito más joven ya no es un ámbito más joven. No, que es que también cada proceso, pero cerremos, por cada vez porque se oye la voz de nosotros allá, porfa, cierra. Ah, ¿se acabó? ¿Ya se fueron todos? Ah, eh, cada vez que, cada vez que hacemos o sea, me voy a ubicar, perdón, que me fui con este tema. O sea, lo que tú dices, cada movimiento, cada proceso se va estructurando de forma distinta. Entonces nosotros empezamos muy fuerte y yo siento que hay muchas cosas que se nos han ido diluyendo, ¿bien? Mientras que, por ejemplo, en otros lugares han ido fortaleciendo su estructura, como en España, que tienen esa asociación AEDA, entonces, ¿me entiendes? O sea, como que ellos, además porque también la necesidad lo genera. Ellos no se han asociado ni han movido casi nada cuando tenían muchas bibliotecas y les pagaban muy bien. Cuando entra la crisis, ¿La entienden. crisis es la pandemia? No. No, ¿te acuerdas que hubo una La crisis crisis económica de hace del bastantes 2012 años? más o Ajá. menos. Ellos se empiezan a asociar y tienen que reestructurarse para poder
generar ese otro movimiento y eso los empieza a fortalecer políticamente, porque económicamente podían vivir de lo que hacían antes. Con la crisis tuvieron que hacer fortalecimiento político y eso también tiene seguro que ver con la necesidad también pues de generar el recurso o de garantizar unos mínimos de movilidad en cada lugar. Pero bueno, yo siento ahorita que, claro, Argentina ha crecido muchísimo. Eh, no podría O sea, tú decirlo sientes que dentro de lo eso estético, pero sí, claro, en Argentina ya hay mucha más gente joven contando están cuentos. más consolidados como Pues mercado, digamos. yo creo que como mercado, por supuesto, porque en últimas también hay un grupo de gente que vive del cuento. Si tienen Ujú. 30 o 60 o 70, de hecho mi admiración, porque esos son señores de 70, 80 años que vuelan por todo el país, ¿sí? Y Inés en ese Grimna, sentido, por ejemplo. Inés, pero por ejemplo lo que ha hecho este man es impresionante, Claudio, Claudio Claudio Ledesma, Ledesma. pero Claudio no es tan viejo, digamos. No, no, no. Claudio debe tener como Pero lo que ha unos organizado, cuantos. Claro, lo que ha logrado organizar. es Sí. impresionante, ¿me entiendes? Porque es que Argentina es un país de semejantes dimensiones y el man casi que tiene organizaciones, grupos y gente que le camella y que organiza festivales y talleres para que él trabaje en todas las regiones. En todas las regiones en Argentina. Tiene cosas en Cuba, ha plantado cosas en México y cosas en Chile. O sea, el man es ¿Tú impresionante. cuál crees que es la clave de él? ¿Por qué es tan exitoso? Pues yo creo que sabe llegar a ese grupo de gente que es sabida para contar. Entonces, casi que yo creo que le trabajan unos por el gusto de Por contar el y a espacio, otros los sí. tiene y a otros no. A otros, hay mucha gente, por ejemplo, o sea, hay un parche por lo menos de 10 cuenteros que viven en Buenos Aires que realmente reciben porque el man O todo sea, el el man tiene tiempo una les empresa que saca, le da a la gente, digamos. le genera trabajo a la Súper gente chévere en eso. cantidad. Ese man es impresionante. Puede que ni lo estético, muchas cosas no compartan, no me parezcan chéveres, pero o sea, vio Lo cosas estético, de y él ahí. lo estético te refieres es como que salen a contar y no hay como mucho logro, Sí, no, la no hay como mayoría, mucha fuerza narrativa, digamos. ¿Sí? no, pues No son narradores tan... la mayoría de cosas son cositas, casi cada función es una narración porque ninguno tiene un material que pueda sostener una obra. Hay cositas bastante flojas. Él pone a la gente que se aprenda pedacitos de texto de memoria, pero pues así hace talleres todo el año en todo el país y vende cosas de promoción de lectura, o sea, hace talleres de libro, álbum, o sea, ¿me entiendes? Como que el man encontró la lógica de la estructura de ganar y desde eso se mueve. ¿Sí? Entonces, pues, pero es como que en ese sentido uno dice, bueno, entonces hablamos porque yo creo que también nos quedamos un poco, o sea, nos quedamos regodeándonos en la miel de que es que Colombia y es que Colombia y es que Colombia, pues, Nos comimos el cuento y no nos... ahí sí nos quedamos dormidos en los laureles, Sí, literalmente. Porque, por ejemplo, la liebre y la tortuga. ajá, ahí, por ejemplo, y por ejemplo eso, Costa Rica, lo que ha crecido y toda la movida que hace Juan, marica, porque Juan Madrigal, mis respetos, o sea, el man, todo lo que mueve en Costa Sí, Rica, el nivel o así, sea, y a nivel del Ministerio de Cultura y todo eso, bueno, por ejemplo, allá lo recibe a uno el Ministro de Cultura. sí, y algunos los ha recibido el presidente, ¿cierto? O Sí, quien sea en, en su momento, sí, es sí. un nivel Sí, sí, severo. sí, o sea, es como que uno va súper viva, pues es como, y para la gente es como, Una gran personalidad. sí, no, y además como ha ido creciendo los espacios, o sea, que declaren a la abuela la ciudad de la palabra, esa es Ujú. otra, ese es otro tema. Entonces uno ahí ve como esos crecimientos y seguro habrá otros que no conocemos. Lo que en su momento en Paraguay hizo este man Marco Flecha, que estaba como Marco muy Flecha, cercano al sí. gobierno y que hubo unos crecimientos importantes. Esta China, la de Ecuador, que es de esa, eh, la de Ecuador, que hace, que te acuerdas que tenía un montaje como de prostituta y que luego tenía unos cuentos, publicó unos libros. Esa nena siempre ha hecho proyectos No, no y la es súper conozco. ¿Quién camelladora. es? Sí, ella, Sí, la conoceré, pero ¿quién? pero claro, ella empezó a trabajar con Raimundo y luego ya le dio trabajo a Raimundo porque es una gestora No, impresionante. yo recuerdo a Raimundo, pero no la conocía a ella. Esa nena, esa nena es la que tiene el cerrito de cuentos, entonces que la gente va bajando el cerro y en todos lados cuentan y no sé qué, o sea,
la nena ha sido una gestora impresionante y lo mismo, entonces tiene una cantidad de capital político ya, porque claro, digamos que va una cosa ligada con otra, de todos modos, entonces empoderar que el cerrito de cuentos, yo no sé qué, lo mismo que hace, cómo hace nota que el festival de cuenteros que él organiza sea en las Ferias de las Flores. Eso ya tiene Claro, simbólicamente un tema muy importante. Entonces, ese tipo de construcciones, yo creo que sí, los narradores ahí hay una fortaleza y un nivel de gestión que no todo el mundo lo tiene y que de alguna manera, claro, se ve más porque además es más exótico, porque esa es otra vuelta, que nosotros empezamos a ofrecer algo que nadie más ofrecía, que además se ofrece, que tiene una versatilidad y esa versatilidad es muy llamativa. Te vas cuando hicimos el día, nosotros con Quiero Cuento hicimos lo de museo en museo una vez sí, y la gente se fue pegando. Es esa facilidad de hacer funciones y de hacer montajes en simultánea chiquitos, esa la tenemos nosotros. Monté 5 grupos musicales o 5 obras de teatro en simultáneo en esos teatros y se le da un platal y no le llega a toda la gente. En cambio, a nosotros sí nos llegaba. Entonces creo que sí, eso por ejemplo es otra vuelta que también yo creo que ayudó. Yo sí creo que, o sea, yo sí creo que mi camino era ser cuentera para lo que fuera que fue pasando después, porque además conocer justamente el poder viajar a nivel internacional ha sido más por ser cuentera. Yo voy a ser súper ramona, pero estoy segura que yo he viajado bastante más que muchísimos grupos de teatro, porque además moverse uno es claro, mucho más económico, ¿sí? sí. Y en ese sentido también el relacionamiento con la gente, porque los grupos van y van encerrados en sí mismos, en cambio uno va y uno está abierto a encontrarse con Raimundo y todo el mundo de otras formas. También justamente ese escuchar y conocer lo que pasa en esos otros lados también nos genera otra forma de narrativa y de discurso que es mucho más enriquecedor y lo mismo. Entonces en un festival pueden traer gente de 8 lugares distintos, en cambio para traer 8 personas pues estás trayendo uno o máximo 2 grupos de teatro. Entonces ir a un festival donde hay 8 grupos de teatro, esos ya son casi que grandes ligas o pues pucha llegaron todos caminando como fuera, ¿sí? Entonces también ese nivel de variedad y muchos cuando son festivales de teatro, sabes que uno llega y están 2 días uno, 3 días otros porque no pueden sostener todo ese reguero de gente. En cambio uno En llega cambio, sí, los cuenteros de sí se una. pueden quedar toda todo la el tiempo. semana y entonces uno conoce, aprende y es otra realidad. De todos modos, mira, por ejemplo, esta Paula Carballera no es política ni es gestora, pero hay una cantidad, yo no sé cuántas bibliotecas tienen el nombre de ella, marica, allá en Galicia y se ha ganado unos premios así súper heavy. O sea, como que hay un nivel de representatividad que puede ser de otras cosas que hace además de cuentería, o sea, porque finalmente nosotros gestionamos además de ser cuenteros, ¿no? Tú gestionas además de ser bailarina, ¿sí? Claro, lo que sea, pero sí están relacionados también con esa línea que le da uno al quehacer de lo narrativo, yo creo. Entonces, por ejemplo, eso, Carolina, pues imagínate toda la gestión que ha hecho, de las giras que se pega en España, eso Lo de es Carolina ahorita, terrible. Sí, lo le de está Carolina yendo ahorita súper en el bien. planetario, Sí, Ay, genial, súper bien. súper espectacular. chévere. Eso muy lindo, eso me Divino, pareció muy lindo. divino. O sea, además del lleno total, Sí, la puesta en Sí, escena muy es lindo, muy muy lindo. lograda, Sí, muy 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 lindo. lograda. chévere. Entonces, Estuvo muy, ¿ven? muy Entonces bien. como que esas cosas, y claro, eso ya abre a que ella, pues lo que hemos estado hablando es, claro, Carlos, el de Planetario, pues conoce a los planetaristas de otro lado, entonces el plan es como cuando ya vaya a un lugar, intente presentar la obra En el En ese planetario, planetario. de esos claro. otros lugares, entonces ya la vuelta tiene otro, pero ese donde ella tiene tiene gente que toma talleres, estos manes tan pilos, los 2 chilenos que son jovencitos, Andrés y Nicole, que son una pareja, y esos manes han montado unos talleres y cobran bien y pagan bien y se ganan proyectos, o sea, Chile tiene una beca que uno se va de residencia, marica, otro país, esos manes se han hecho 2 residencias. Entonces estuvieron trabajando 3 meses o no sé qué con Pet Bruno la vez pasada y ahora están otra vez en España. Entonces eso les da una Ya, movilidad, Claro. pues una retrochimba. Imagínate uno irse 3 mesecitos a crear, a tal. Ese se lo ganó Patti, que fue cuando se fue a trabajar con Ana Griot. Entonces ese tipo de movidas. Bueno, Flora en Venezuela también la movida política y fue gestora y coordinadora, yo no sé qué. Entonces, como que sí, yo creo que hay una movida importante y que le da un nivel y representatividad de todos modos al movimiento de la gente que está ahí camellando, pero se han crecido, bueno, no sé en Venezuela qué tal esté la vuelta, pero Costa Rica ha crecido, Argentina ha crecido,
Chile igual ha crecido porque hay muchísima más gente, más redes, más diversidad. Antes solo era como el señor Genovese, viejito Genovese, Genovese, sí. Genovese Patti, y ahora pues igual Genovese y este otro, el loco, El ratón, no, el ratón está en Argentina, pero no, 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 el ratón es... el chileno, el chileno, el otro chileno, eh, que luego se fue a vivir a España o algo así. el músico, el titiritero también, que es también titiritero, el gordo, No, ay, no, 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 ese no, ese no. ese no, Ah, bueno, ese no. no, ese no, ese no. No, No, ese, no, no, porque tú se no, cuenta, tú no conociste a ese. pero no ha movido. Mellado, fue otro que movió Ah, un José tiempo Luis y ya luego Mellado, se fue. sí, José Luis Mellado. Pero si tú dices, bueno, el que estábamos hablando de Argentina, Ledesma, Claudio, Sí. entró a Chile por vía de Genovese. Pero hay otra movida que sí es más rara y más cruda y más loca en Chile. Y es que una nena que salía en Don Jaiber, por favor. Ya tengo una que se llama Néstor.